¿Cómo no saber qué significa un pasaje bíblico? En esta clase vamos a abordar la cuestión del significado. ¿Quién controla el significado? ¿El autor controla el significado de un texto o el lector controla el significado de un texto? Esa es la cuestión. Es una pregunta fundamental en la hermenéutica, porque a partir de ahí es que nosotros vamos a poder interpretar las escrituras. Ahora, vamos a ver el punto de vista donde alguien podría decir, el lector es quien debe controlar el significado de un texto. ¿Será esto cierto? Bueno, esta postura, esta respuesta sostiene que el significado se genera en la intención del lector con el texto. ¿Qué es lo que yo quiero que diga? Es el lector quien determina lo que el texto significa para él. Bueno, para mí significa eso, para mí significa lo otro. Mientras que la intención del autor, este punto de vista donde el autor controla el significado del texto en base a su intención, sostiene que el autor codificó un significado en el texto a través de las convenciones del lenguaje, es decir, cada autor bíblico plasmó sus ideas de manera coherente con el propósito de mandar un mensaje en específico. Este enfoque es crucial cuando se ve la Biblia como un acto de comunicación de Dios hacia la humanidad. ¿Por qué? Porque si Dios inspiró a los autores humanos, entonces eso quiere decir que yo debo prestar atención a la intención de ese autor humano de tal manera que yo me beneficie del mensaje que está plasmado en la escritura. Si yo, por el contrario, digo que yo como lector tengo el control del texto, entonces puedo leer prácticamente cualquier pasaje de la Biblia y forzarlo a que diga lo que yo quiero que diga. Y esa no es la meta. Ignorar la intención del autor sería como ignorar las instrucciones de una señal de tráfico. ¿Es rojo? No, yo quiero que sea verde. Pero vas a chocar. ¿Me entiendes? O el monto de una factura. Está ahí el monto en la mesa, hay que pagar las cuentas. Digo, no, ¿sabes qué? Yo decido que en lugar de ser $5,000 de cuenta, sean solamente $10 de cuenta. Así no es como funciona. Porque entonces deberíamos ignorar lo que está plasmado en las escrituras. El enfoque adecuado es el de la intención del autor. ¿Por qué? Porque es lógico, porque es racional. La tarea del lector es descubrir el significado que el autor, divino y humano, el Espíritu Santo y Pablo y Juan y etcétera, quiso comunicar en lugar de nosotros crear ese significado. Ahora, vamos a ver algunas definiciones clave que nos van a ayudar durante el resto del curso. Número uno, significado. ¿Qué es el significado? Es aquello que el autor desea transmitir mediante el texto. Este significado es singular, es decir, es único y objetivo, no depende de nuestras opiniones y eso es para todos los lectores, no solamente para mí. Otra palabra importante que nosotros vamos a revisar durante este curso es la aplicación. Ya hemos hablado un poco acerca de eso, pero la aplicación es la respuesta que el lector tiene al significado del texto. El significado es lo que yo extraigo del texto. Mi respuesta a ese significado, eso es la aplicación. La aplicación no va a ser objetiva, va a ser subjetiva. ¿Por qué? Porque varía según la situación de cada persona, a diferencia del significado que no varía según mis circunstancias. El texto dice lo que tiene que decir aquí y en China, este siglo y en el siglo primero, pero debe estar siempre delimitada por el significado original. La aplicación descansa sobre el fundamento del significado. Ahora, hay personas que hablan de niveles de significado, pero esta búsqueda de niveles de significado, es decir, yo tengo un significado oculto que está ahí entre las líneas, o yo tengo más bien una interpretación que es solamente para los iluminados. Estos niveles de significado son un falso dilema y de hecho son peligrosos. Son
significados espirituales más allá del significado claro del texto, pero esto de nuevo es una práctica peligrosa, porque en primer lugar no hay niveles ocultos más allá del significado literario. El significado literario, determinado por el propio análisis del lenguaje en su contexto, es el significado espiritual que el Espíritu inspiró. De otro modo, el Espíritu Santo lo hubiera plasmado de otra forma o nos lo hubiera comunicado. Entonces, hay algunas prácticas interpretativas a evitar. Si nosotros queremos estudiar bien las escrituras, esto es lo que no hay que hacer. Número uno, espiritualización o alegorización. La alegoría es una forma literaria válida cuando el autor la emplea intencionalmente. Por ejemplo, Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7. Este pasaje habla acerca de una viña. Un amado que edifica una torre en medio de la viña, pero la viña produce uvas silvestres y entonces dice, voy a quitar su vallado, va a ser consumida, derribaré su muro y será pisoteada. Haré que quede desolada, etcétera, etcétera, etcétera. Está hablando de una viña. Y entonces, versículo 7, Isaías nos dice, ciertamente la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel. Aquí sí puedo decir la viña es la casa de Israel. ¿Por qué? Porque el texto me lo está diciendo. Esta es una alegoría. Y el texto me está diciendo que es eso. Y las vides o los habitantes de Judá son el plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre, justicia, pero hubo clamor. Esa es la cuestión en Isaías capítulo 5, por ejemplo, donde sí hay una alegoría, pero el texto te dice que la interpretes como tal. Sin embargo, es diferente a interpretar una alegoría a hacer alegorización. La alegorización como método interpretativo, asigna significados simbólicos a detalles de textos no alegóricos. Detalles que son simplemente eso, detalles, contexto histórico, personajes de la trama. Esto es especulación arbitraria, atribuir, como decía en nuestra sesión de bonus especial para los de Mirando a Cristo, cuando vemos en Génesis los 4 ríos del Edén y decimos, no, es que son las 4 virtudes cardinales. Nada que ver. No, el texto no está hablando de eso y no tiene la intención de que nosotros hagamos ese tipo de interpretaciones. Estas alegorizaciones, sin base en el texto, ignoran el mensaje original del autor. Recuerda, nosotros estamos en el entendido de que el autor quería comunicar algo a través de la estructura que él está plasmando en el texto. Ejemplos de uso indebido, es decir, de espiritualización y alegorización, incluyen la interpretación de las estacas del tabernáculo como símbolos de la resurrección del Mesías. Hay personas que dicen esto. O la lectura de la creación de Eva como una prefiguración de la iglesia naciendo del costado herido del Mesías. Claro, la iglesia es novia del Mesías, es su cuerpo, sí, pero esto no quiere decir que la creación de Eva hable de que el costado herido del Mesías con una lanza del soldado romano era una prefiguración de lo que iba a suceder. No, eso no es lo que está ocurriendo, eso no es lo que está pasando. Esas son películas que nosotros nos hacemos en nuestra mente. Otro error común tiene que ver con la tipología. ¿Qué es la tipología? La tipología es un acontecimiento, persona o institución del Antiguo Testamento que prefigura realidades del Nuevo Testamento. Ahora, esta es una conexión válida y profética donde una persona, evento o institución del Antiguo Testamento que vamos a llamar el tipo está en el Antiguo Testamento, sirve como un patrón o prefiguración para una realidad del Nuevo Testamento, el que se llama el antitipo. Pero a diferencia de la alegoría, la tipología se basa en la historia de la salvación y debe ser por regla general identificada explícitamente por el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 22 como tipo de la crucifixión.
Cuando nosotros estamos haciendo tipologías de cosas que no tienen nada que ver, como ya expliqué, la creación de Eva del costado o las estacas del tabernáculo, cosas que no tienen el propósito de prefigurar a Jesús. Cuando nosotros hacemos eso y el Nuevo Testamento no está avalando eso, entonces no lo debemos de hacer. Debemos detenernos y ser humildes y decir, mira, este es un detalle que no tenía el propósito de prefigurar a Jesús. Puede ser una coincidencia, quizás. También debemos rechazar los supuestos códigos secretos de la Biblia. Teorías como la gematría, que es asignar valores numéricos a las letras, o la secuencia equidistante de letras. Estas teorías deben ser rechazadas. ¿Por qué? Porque estos supuestos métodos de interpretación, estos supuestos códigos secretos de la Biblia para descifrarla, se basan en falacias estadísticas. Porque la probabilidad de encontrar patrones extensos es alta. Por ejemplo, no, que si tú asignas a cierto pasaje, sustituyes las letras por números y sumas los números, entonces te da el número de la bestia, o entonces te da los 144,000, o entonces te da las palabras fulanas de tal reordenadas. La probabilidad de encontrar patrones en textos extensos de cualquier tipo, en los periódicos, en las cajas de cereal, de cualquier tipo, es muy alta. Y estas teorías a menudo se basan en, uh, en una ignorancia de las variantes textuales existentes entre los manuscritos hebreos. Estas variantes entre los diversos manuscritos hacen imposible un conteo de letras consistentes. ¿Por qué? Porque si yo tengo un manuscrito que tiene 499 palabras y otro manuscrito que tiene 500 palabras, entonces la cuenta ya no me da. Entonces, estas teorías deben ser rechazadas. No hay tal cosa como un código secreto para la Biblia. Por supuesto, la Biblia habla de números. La Biblia tiene simbolismos con números, pero una cosa es eso e interpretarlas como tal, cosas muy obvias y evidentes que todo el mundo entiende, y otras cosas, es decir, tengo la clave secreta para interpretar la Biblia. Nada que ver.